Ahora tengo que hablarles de Odebrecht. Muy bien. Porque el señor fue abogado de Odebrecht. ¿Cómo pretende ser contralor? De verdad, ¿cómo pretende ser contralor a alguien que fue abogado de Odebrecht? Entonces él sale y dice, pero si yo fui abogado de Odebrecht solo por una cosa puntual. Pero esa cosa puntual fue el regreso de Odebrecht al Ecuador. Acordémonos, en el 2008, la historia va así, Jorge. En el 2008, Rafael Correa, ante la cantidad de problemas que tenía la central hidroeléctrica San Francisco, decide expulsar del Ecuador a Odebrecht. Pasa el tiempo y Odebrecht comienza a meterse en problemas, vienen las glosas y sale una glosa primero por 100 millones de dólares, luego creo que se bajó a 80 millones, luego el gobierno dijo que era 200 millones, en fin, estaba en un lío terrible. Y dice, ¿saben qué? Dentro de su mente corrupta, la gente de Odebrecht dice, regresemos a Ecuador a seguir robando. No es solucionemos el problema en Ecuador, salgamos de las glosas, salgamos del juicio bien librados. No, no, no. Es vamos a seguir robando. Esa fue la mentalidad de Odebrecht. Entonces, contratan a un abogado para que les resuelva el problema. Ese abogado es el doctor Juan Falconi Puig, contratado por Odebrecht para arreglarle el problema. Esto está basado en una publicación que sacó, no yo, el fallecido Fernando Villavicencio. El 2019, si no me equivoco, publica una investigación que se titula El retorno de Odebrecht, cómo, quiénes y por cuánto negocian. Y a quien contratan es al doctor Juan Falconi. Y el doctor Juan Falconi, por esta publicación, demanda a Villavicencio. Entonces, el abogado de Odebrecht denuncia a Fernando Villavicencio por calumnia. Ok, es una denuncia. ¿Ok? Pero Delito de... que después el abogado Falconi reconoció pues, que había sido contratado por Odebrecht. Y él mismo... Odebrecht. ¿Cuánto le pagó Odebrecht a usted? 1.300.000 de Odebrecht. Pero oiga, era un trabajo de 7 meses. Importante. El único conflicto que yo manejé con Odebrecht fue el tema de la presa San Francisco. Un fiasco de presa que Ya no le voy servía a- para un carajo. Ya, pues yo no era constructor. Su pana Correa mismo decía, la porquería que han ido a hacer, Ya, por se eso. largan del Ya. país. $1.300.000. En 7 meses. ¿Qué es lo que consiguió Odebrecht a través del abogado Juan Falconi? Fue regresar a Ecuador y que le eliminen la glosa. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Dice, Odebrecht se dio en ese mismo mes, se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia, escribió a Juan Falconi el siguiente mensaje. Esto dice Fernando Villavicencio. Villavicencio saca esta información de los procesos de Arroz Verde, del caso Arroz Verde. Y dice, estimado doctor, en el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones. En mayo, José Santos le hizo saber a Falconi su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de hidropastasa contra la empresa. Y así va toda esta correspondencia enviada entre ellos. Todos se comunicaban. Y Villavicencio lo que hizo fue publicar todas las comunicaciones entre Falconi, Odebrecht, Alexis Mera, el gerente de Hidropastasa, etcétera, etcétera. En otra parte de la investigación, en la que le dicen, Joao Consensao le escribe a Ciro Morán
y le dice: Ciro, no es posible que estén llamándonos a declarar en Brasil, una declaración. Entonces le dicen a Ciro Morán: hable con Jorge Glass y con Patiño. Y Ciro Morán al día siguiente manda esa comunicación que estábamos viendo en pantalla a la doctora Mariuxi Mosquera, asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, y le pide que con estos antecedentes y considerando que uno de los compromisos que consta en el proyecto de convenio es el de suspender las acciones legales. ¿Qué está haciendo ahí Ciro Morán? Le está diciendo a Relaciones Exteriores que como hay un proyecto de convenio, tiene que suspender las acciones del consulado. Entran en furia. Y ahí vienen una serie de cruces de comunicaciones entre Falconi, Mera, Ciro, Odebrecht, Joao Consensao Santos, etcétera, etcétera. Y Falconi, en una respuesta, de acuerdo a la publicación de Villavicencio, dice: correcto, José, ya no es posible que el procurador quiera poner más condiciones, más aún cuando su informe es bien flojo. No sé qué quiere decir con eso. Dice que el procurador ponía más condiciones aun cuando su informe era flojo. Les escribí a Alexis y Jorge, porque eventualmente ellos no quieren esperar hasta el lunes y que llamen antes a discutir y aclarar ese tema. Todo esto lo publica Villavicencio. Y por esta razón, Juan Falconi lo demanda a Villavicencio. Y miren lo que dice Falconi cuando Villavicencio, quien nunca fue comunicado, sino que ¿sabe cómo lo citaron a Villavicencio? ¿Cómo lo citan? Por Twitter. ¿Cómo lo pueden citar por Twitter? No. Sí. No encontramos la dirección, no sabemos cómo enviarla, no tenemos correo. Entonces lo citaron por Twitter. Pero eso no está en la ley. Bueno, ok. Entonces, Falconi se presenta. Okay. Y Villavicencio no se presenta. Y vea lo que dice el doctor Falconi con respecto a Villavicencio. Ratificando lo que he dicho para otros medios, debo señalar que efectivamente, una vez más, esta mañana, el cobarde de Villavicencio no asistió a la audiencia, alegando ahora que sigue enfermo su abogado y acompañando unos exámenes de orina, y entonces pues le hemos pedido a la jueza que cumpla con la ley, lo que le toca hacer a la jueza sin más trámite ni más demora es ordenar la detención de Villavicencio para que con la fuerza pública comparezca a la audiencia, porque el cobarde nunca va a encontrar oportunidad de asistir. Así se expresaba el doctor Juan Falconi de Villavicencio. Yo le voy a decir algo. Si algo no era Villavicencio, cobarde. Más bien era temerario. Más bien no tenía miedo. Era temerario, por eso lo matan. Y por eso lo matan. Después de muerto Villavicencio, ¿sabes lo que dice Falconi? Te da hasta risa, pobre. Dice: Villavicencio no era mi enemigo, era mi adversario. Y esto es un crimen de Estado. Y usa a Villavicencio para acusar al gobierno de cometer un crimen de Estado. Vergonzoso.